¿Cuántos están dispuestos a recibir del Señor hoy? ¿Mucho? ¿Poco? El Señor tiene siempre algo precioso para nosotros. Y es un privilegio estar de nuevo aquí, ¿verdad? En estos retiros que organizamos las iglesias de esta región de Murcia. Fuente Álamo, Águilas y Mula. Somos 3 localidades de esta preciosa región de Murcia, a la que todos amamos, ¿verdad? Aunque seamos latinos, como así. Todo latino es que hablamos en latín, ¿no? ¿Es eso? ¿No, José? Bien, pues no sé si sabéis por lo anunciado en los cartelería que se ha hecho del retiro, el título de esta conferencia es Cambios necesarios para el avance de la Iglesia. Hay muchísimos cambios, no vamos a poder trabajarlos hoy y mañana todos, pero por lo menos 4 esenciales vamos a tocar. Hay una necesidad en la Iglesia actual, en la Iglesia contemporánea, de que la Iglesia avance, de que no nos estanquemos, que haya un propósito de ir hacia adelante. El estancamiento produce el agua cuando se estanca mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Huele mal. La Iglesia tiene que avanzar. Y para eso tenemos que cambiar algunas de las cosas que hacemos, que quizá pensamos que lo hacemos bien, pero realmente no lo hacemos bien. La misión de la Iglesia no es estar, repito, estancada. Debe avanzar. Y ese avance tiene, claro, obstáculos, que solo con la ayuda y la dirección de Dios podremos superar. Esa es la clave. Hay obstáculos, claro que sí. La vida es una carrera de obstáculos donde tenemos que ir salvándolos, pero con la ayuda de Dios es posible. Y quiero basar esta meditación de esta mañana en Romanos capítulo 12, verso 2. Es un versículo muy conocido por todos, donde Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo nos dice que ya debemos o no debemos vivir de la misma manera que vive el mundo que nos rodea. Debemos cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. El mundo, no podemos acoplarnos al mundo. El mundo tiene que ver en nosotros algo diferente para que podamos ser influencia para ellos y no influenciados, que muchas veces es lo que somos. Nos dejamos arrastrar por las tradiciones y por las cosas de este mundo y olvidamos que las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Así lo dice la Biblia. Toda tradición que esté en desacuerdo con la palabra de Dios invalida la palabra de Dios. O sea, la pone a la palabra de Dios, como decía nuestro pastor José Párraga, en una silla de ruedas. Y la palabra de Dios es algo vivo, es eficaz, algo que penetra, que entra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y los discierne. Por eso es necesario que la Iglesia cambie. Y de esa manera, si aceptamos que debemos cambiar, vamos a conocer perfectamente cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena y es agradable, ¿verdad? Por eso toda iglesia en general, pero también cada iglesia local, tiene que avanzar espiritualmente. Y para eso tiene que enfrentarse a un principio bíblico muy claro. Dios trae crecimiento cuando su pueblo está dispuesto a cambiar aquello que no está conforme a su voluntad. A veces imponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor y así nos va. Debemos buscar siempre la voluntad de Dios. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, lo demás camina sobre ruedas. Por eso no se trata de cambiar el mensaje, porque el Evangelio no cambia. El Evangelio es el mismo. La palabra de Dios es eterna. Ni es vieja, ni antigua, ni es moderna. Es eterna y no cambia. O sea, la palabra de Dios, el mensaje no se puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Nuestra actitud ante el mensaje, ante la palabra de Dios.
ajustes espirituales, correcciones en nuestras maneras de comportarnos, cambios de rumbo, si es necesario. El GPS del Espíritu Santo nos dice, cambia de rumbo cuando sea posible, ¿verdad? Es lo que nos dice el GPS en el coche. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro GPS espiritual, y debemos obedecer y cambiar de rumbo muchas veces. Autodisciplina y renovación interior. No se trata, repito, de cambiar la palabra de Dios, se trata de cambiar nosotros a través de la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 68, cuando la gente empezó a apartarse del Señor, porque el Señor les exigía cambios en su manera de vivir, y les preguntó, ¿queréis iros a sus discípulos? ¿Queréis iros vosotros también? Y la respuesta de Simón Pedro, que era muy espontáneo, era un hombre, un fin, reaccionaba rápidamente, a veces sin pensar. En Getsemaní le cortó la oreja a Marco, ¿verdad? No porque no amara a Jesús, precisamente por el exceso de amor, pero sin control. Y entonces actúa de esa manera y le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Hoy no estamos bajo la ley mosaica, ¿verdad? Pero estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Jesús, la ley de Cristo, exige obediencia. La ley, muchos se basan en que la ley era en otro tiempo, ahora vivimos bajo la gracia. Pero la gracia requiere la disciplina de Jesús. Para eso vino Jesús a este mundo. Para mostrarnos el camino de la salvación. Y mostrarnos cómo debemos vivir para que podamos hacer el ministerio, porque el Señor no nos ha elegido por guapos, o por morenos, o por feos, o por altos, por bajos, con bigotes, sin pelo, con pelo. No nos ha elegido por eso. Nos ha elegido con un plan y con un propósito, que es llevar a cabo la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo dijo un poco antes de partir, ¿verdad? Y eso es un mandamiento no para los predicadores, ni los pastores, ni gente, digamos, especializada, para toda la iglesia. Es una obligación de toda la iglesia. Un familiar tuyo, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, una persona que te cruzas por la calle, todos van camino a la eternidad. Y ya sabemos que la eternidad sin Cristo, donde acaba, ¿verdad? Y nuestra obligación, Dios nos ha escogido con ese plan, con ese propósito. No solamente predicar en púlpito, o coger la Biblia y empezar a dar bibliazos por ahí a la gente. Se trata de testimonio, de predicar, pero hacer lo que predicamos. Si no, nadie nos va a creer. Por eso le respondió Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. En la Biblia vemos que cada vez que el pueblo de Dios experimentaba un proceso espiritual, siempre hubo antes un cambio profundo. Cuando el pueblo de Israel experimentaba cambios, avanzaba espiritualmente, se veía un cambio profundo en su manera de vivir. Vamos a comenzar a estudiar los cambios que son necesarios. El primer cambio está claro, la forma de vivir. Tenemos que cambiar la manera de vivir. ¿Y vivir bajo qué? Bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano, que significa que tiene la máxima autoridad. Nuestra vida tiene que estar bajo su soberanía. Depender de nuestro Padre, Dios, nuestro Creador. No tenerlo como un recurso cuando hay problemas. Yo lo llamo el 112 espiritual. A veces muchos recurren a Dios cuando tienen un problema y se olvidan de Él cuando todo les va bien. Pero Dios no es un recurso. Eso se podría llamar una actitud religiosa.
y las religiones sabemos que a Dios no le gusta. Los religiosos, a veces es más difícil predicarle a un religioso que a un incrédulo, porque están atados, aferrados a una serie de normas, conceptos y preceptos que el hombre ha ideado para acercarse a Dios. Y el plan no lo ha ideado el hombre. El plan es el plan de Dios y viene del cielo. Y ese plan se llama Jesucristo. No hay otro. No busques soluciones en ningún otro lugar. En Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24, los creyentes, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, los creyentes no piden venganza, piden confianza y valentía para seguir predicando el Evangelio. Y dice el verso 23, y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Recordemos que Pedro y Juan habían sido amenazados, presionados, intimidados por predicar a Cristo. No fue una situación fácil, ¿verdad? Había tensión, había temor, miedo, incertidumbre. Pero al salir de la prisión, la Biblia dice algo muy sencillo, pero muy revelador. Dice que vinieron a los suyos. A veces somos tan independientes. Queremos que nadie controle nuestra vida, que nadie sepa nada de nosotros, que no cumplimos con este gran precepto, que es ir a los nuestros. Pero no a cualquiera, hay que buscar personas íntegras, personas de testimonio, pastores, ancianos de las iglesias, de buen testimonio, hermanos de buen testimonio. Cuando tengas un problema, acude a ellos, acude a los tuyos, porque nosotros somos la familia de Dios, ¿verdad? Y la familia de Dios, todos somos hermanos y todos nos necesitamos unos a otros. Vemos que no se aislaron, no se quedaron solos ante el problema, no dijeron, podemos salir solos de esta situación. Fueron a sus hermanos en la fe. Aquí hay una enseñanza clara y profunda para nosotros. Cuando atravesamos dificultades, luchas, presiones, muchas veces nuestra tendencia es a encerrarnos, a aislarnos. Y ahí es donde trabaja el enemigo. Y lo hace bien. Te encierra, te aparta de los tuyos. Y cuando puede, ¡pum!, te liquida. El enemigo trabaja así. Nos aísla. Nos hace pensar que nadie nos va a entender. Que es mejor callar. No escuches esas voces. Acude a los tuyos. Para la iglesia no fue diseñada y creada para que el creyente caminara solo. Dios nos dio una familia espiritual. Pedro y Juan entendieron algo muy importante. El lugar correcto después de la prueba es la comunión con los hermanos. Y el texto dice que contaron algunas cosas. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Contaron todo. No ocultaron nada. No maquillaron la situación, que a veces es lo que hacemos. Hablaron con transparencia. Cuando tú vas al médico, hay algunos que no le dicen la verdad ni al médico. Cuando tú vas al médico y te pregunta, ¿tú le ocultas algo si lo que quieres es sanidad? No le ocultas nada, ¿verdad? Esto es muy importante que lo entendamos. Y tenemos que cambiar en esto. Porque cuando abrimos el corazón a los hermanos fieles, repito, y de testimonio, se activan cosas poderosas. Se levanta la oración mutua, intercesora. Se fortalece la fe.
se recibe ánimo, se recibe consuelo y desaparece el temor. Esas son cosas que vienen después de ir a los tuyos y contarles todo lo que te... Hombre, hay cosas que igual no hay que contar, pero el problema base, la situación que estás atravesando, cuéntalo, pero repito, no se lo cuentes a cualquiera. Busca la guía del Espíritu Santo que te va a mostrar a quién debes contarle todo. Y si seguimos leyendo el pasaje, vemos que después de compartir, la iglesia que hizo, oró unida. Y el lugar tembló. Tremendo, ¿verdad? Qué bueno que esto temblara. Todo el edificio de este hotel temblara. Que no se cayera, claro, pero que temblara. Y Dios respondió, ¿verdad? Oraron, la manifestación del Espíritu hizo que temblara el edificio y Dios actuó. Cuando tengamos problemas, cargas, luchas, dificultades, no corras primero al aislamiento. No te encierres en tu mente, en tus pensamientos. Corre a los tuyos, pero acude de verdad a esos hermanos que tienen temor de Dios, a esos hermanos que oran, que interceden, que te van a sostener en fe. Hermanos de testimonio, repito. La vida cristiana no es un camino en solitario. Dios nos ha dado hermanos para sostenernos unos a otros en los momentos difíciles. No desaproveches lo que Dios ha hecho para nosotros. Así como Pedro y Juan aprendamos a hacer esto. En medio de la presión, ir a los nuestros. Porque muchas veces la respuesta de Dios comienza cuando dejamos de luchar solos y empezamos a caminar juntos. En Hechos 4, verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios. O sea, en otras palabras, tú tienes la máxima autoridad. Tú eres mi Dios y tienes la máxima autoridad sobre mi vida. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hoy, ¿verdad? El cielo y la tierra le pertenecen al Señor, dice el Salmo 24. Todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Incluso tu cartera, tu cuenta bancaria también le pertenece al Señor. Que a veces nos olvidamos, esto es mío, esto es mío, es para mí solo. La iglesia primitiva hace un reconocimiento de la soberanía de Dios y de la necesidad de su dependencia, de depender de Dios. Eso es humildad, ser humilde, que es el principio básico de la vida cristiana, la humildad. Jesús dijo: aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso, o sea, que controlo el poder que tengo, que ser manso no significa que no tenga uno poder, pero que sabemos controlar ese poder. Y luego somos humildes. Reconocemos que no lo sabemos todo y también reconocemos que dependemos de Él. Por mucho que sepamos, por mucho que tengamos, por las ideas fijas y erróneas que tengamos, dependemos de Él. En Colosenses capítulo 3, versículo 9 en adelante, Pablo marca principios básicos para nuestra manera de vivir. Versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Cuánto nos cuesta obedecer esto, verdad? Parece que la mentira es el deporte nacional. Nos gusta mentir. Mentimos a veces hasta a nosotros mismos. Dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo. O sea, quitarse la ropa vieja y ponerse ropa nueva, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Y el verso 12 dice, vestíos, que significa vivan pues como escogidos de Dios. Tú y yo somos escogidos de Dios. Santos, vida de santidad. ¿Sabéis que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Lo sabéis? Yo creo que sí, todos hemos oído ese versículo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué aplicación le dais vosotros a ese versículo? Sin santidad nadie verá al Señor. En primer lugar, en esta vida no veremos actuar al Señor a nuestro favor, si no vives en santidad. Es el requerimiento que Dios nos hace. Y luego no le veremos en la eternidad. Y eso sí que es grave, ¿verdad? Porque aquí se puede cambiar la mente, se puede cambiar la forma de pensar, dejar de ser ceporros ahí, cabezones y atascados. Pero cuando estemos en la eternidad, ahí ya no hay cambios, ahí es imposible cambiar. Santos dice, amados, de entrañable misericordia. Misericordia es ponernos en los zapatos de los demás. Si criticas como camino, te presto mis zapatos, dijo alguien. A veces nos gusta criticar la vida de los demás y nos cuesta analizar la nuestra propia. Benignidad, tendencia a hacer el bien, de humildad, de mansedumbre, que ya he explicado lo que era, y sobre todo de paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No tenemos paciencia ni por pedirle al Señor paciencia, ¿verdad? A veces yo entiendo que hay hermanos, personas difíciles de soportar y hay que tener mucha paciencia con ellos. Pero hay que tenerla. Hay que tener paciencia. Soportándonos unos a otros. Y lo más importante también, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay personas que no piden perdón porque creen que tienen razón. Y a lo mejor están completamente equivocados, pero no lo reconocen. Les cuesta pedir perdón. Y sabéis que cuando se pide perdón o se perdona, cuando toque, se desatan dos almas que están atadas por la falta del perdón, por la falta de la reconciliación. Para que haya una reconciliación, tiene que haber perdón, ¿verdad? Cristo nos perdonó desde la cruz, ¿verdad? Y luego trajo la reconciliación con el Padre. Pero primero perdón y luego reconciliación. De la manera que Cristo, repito, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces queremos ser perdonados, ¿verdad? Pero nos cuesta pedir perdón, si nos toca pedir perdón. Y luego el versículo 14, que es muy claro y muy profundo. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vivan en amor, que es la mejor atadura que podemos tener, atados por el cimiento, o sea, por el cimiento del amor. El apóstol Pablo habla en este capítulo de cómo debe vivir el creyente. Y estos son cambios necesarios que debemos hacer en nuestra vida. Analizarlos después, si queréis, tranquilamente en casa, cogerse Colosenses 3 y empezar a ver dónde estamos fallando. La misericordia. Estoy siendo misericordioso con los demás. La bondad. El buen trato. Hablarnos bien los unos a los otros. La benignidad, que como he dicho, la tendencia a hacer el bien siempre. Mansedumbre, paciencia. Todas estas virtudes, ¿a quién reflejan? Al mismo Cristo. Y la Biblia enseña que tenemos que parecernos a Cristo. El carácter de Cristo tiene que formarse en nosotros para que los demás lo vean. Y no se trata de hacer obras.
No se trata de hacer obras para que los demás te vean, porque la recompensa es el aplauso que te pueden dar esos que te ven. Esa va a ser tu recompensa. Tú tienes que hacer las obras por amor. Las obras no te salvan, pero cuando eres nacido de nuevo, eres un creyente verdadero, las obras cuentan. Y las obras te van a dar la recompensa. No estoy hablando de salvación. La recompensa que tendrán algunos y que otros no tendrán en el cielo. En el cielo no todos vamos a tener la misma recompensa. Todos seremos salvos. Hemos aceptado a Cristo, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, pero la persona que más se compromete es la persona que recibirá recompensa en el cielo. Y una cosa importante, allí no habrá envidia ni comparaciones, ni de, oye, que al otro le doy, a mí no. Eso allí desaparece. Pero Cristo va a repartir recompensa de acuerdo a nuestra fidelidad aquí en la tierra. Pero de pronto dice, y sobre todas estas cosas, es como si él dijera, hay algo que está por encima de todo. Y eso es el amor. Pablo usa una expresión muy gráfica, vestidos de amor. Así como cada día nos ponemos limpios, nos vestimos, ¿verdad? O nos duchamos también cada día, nos limpiamos. Un día hablando con uno dice, yo me ducho una vez a la semana si es que tengo falta. De la misma manera que nos duchamos, nos arreglamos cada día, el creyente debe decidir vestirse de amor cada día. No es algo, digamos, automático, es una elección que debemos hacer y una decisión, pero diaria. Te tienes que poner el vestido de amor cada día. Porque podemos hacer muchas cosas correctas, muchas, pero si no están envueltas en amor, pierden su valor delante de Dios. Si tú no haces las cosas por amor, para Dios no cuenta. Puedes tener razón, pero si la expresas sin amor, haces daño. Puedes servir, pero sin amor, ese servicio cansa, al final te agota, cansa. Puedes hablar verdad, pero sin amor, va a endurecer los corazones. Y luego dice algo precioso, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que une realmente. El amor es lo que nos mantiene unidos, lo que sostiene la unidad. Donde no hay amor, todo se viene abajo, todo se rompe. Las relaciones, incluso entre matrimonios, la unidad, la comunión. Pero donde hay amor verdadero, el amor que viene de Dios, el amor ágape, hay algo que mantiene todo en su lugar, como un lazo que no se rompe fácilmente. Ese es el amor, el lazo que jamás se rompe. Pregúntate hoy lo siguiente, ¿estoy viviendo con amor o solo hago las cosas por deber o por obligación? Si las cosas las haces por amor, para Dios le encanta. Pero como las hagas por deber o por obligación, Dios no las tiene en cuenta. El cristianismo no es solamente hacer cosas buenas, es hacerlas con el corazón y con la motivación correcta. No se trata de hacer cosas, sino por qué las hacemos. ¿Qué nos motiva a hacerlas? En casa, en la iglesia, en el trato con los demás, ponte el amor como la prenda principal de tu vestido. El amor no es un complemento. En la vida cristiana es el centro de la vida cristiana. Sin amor todo pierde el sentido. Con amor todo cobra valor. Cuando aceptamos la soberanía de Dios, podemos hacer lo que Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, no debemos depender de las circunstancias y aprender a depender de Dios.
Aquí nuestro yo, nuestro ego tiene que desaparecer, nuestro orgullo y nuestra prepotencia tienen que desaparecer de nuestra vida. ¿Hay algo imposible para Dios, para sus hijos fieles? Luego el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él va a tener cuidado de vosotros cuando tú dejes tus problemas en sus manos. Cualquier problema, cualquier circunstancia, si tú quieres resolverlo, irás con la carga. Pero descarga eso en las manos del Señor, porque Él te va a cuidar. Dios no es hombre para mentir. Y dice que dejes tu ansiedad, tus problemas, tus crisis, déjalas sobre Él y Él va a cuidar de ti. Dejar toda preocupación, toda depresión, toda carga sobre el que puede soportarla. Quizá tú no puedas soportar una pesada carga, pero Jesús sí las puede soportar. Porque de esta manera, cuando tú pones esas cargas en sus manos, el cuidado de Él viene sobre ti y sobre tus hijos, tu familia. Dios no nos dice que finjamos, no que fijemos, finjamos que no tenemos cargas. Que muchos fingen no tener cargas. Les pregunta, ¿qué tal te va? Bien, bien. Y a lo mejor el hombre tiene un problemón en su casa, pero lo disfraza. Me va bien. No debemos hacer eso. La palabra echando habla de soltar, habla de descargar un peso que ya no podemos llevar, decidir dejarlo en sus manos. Hay creyentes que aman al Señor, no lo dudo, pero viven agotados porque quieren sostener solo lo que únicamente Dios puede hacer. La ansiedad seca el alma, roba el sueño, no se duerme por la noche y apaga la fe. Pero el Señor no diseñó al creyente para vivir aplastado por la preocupación. Cristo quiere que aprendamos a depender de Él. Lo que te preocupa a ti, le importa a Dios seguro. Lo que te quita el sueño, Él lo tiene bajo control. Pero tienes que tomar la decisión de dejarlo en sus manos y confiar. Y Pedro añade, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice que Dios tenga cuidado de algunos, sino de vosotros, de todos vosotros. Esto es algo personal, es para cada uno de nosotros. El Señor no se olvida jamás de sus hijos. Aunque otros no entienden la lucha, Dios sí la entiende. Aunque nadie ve tus lágrimas, Él sí las ve. Aunque parezca que el cielo guarda silencio, el Señor está trabajando lo más seguro. Dios sigue obrando aún en su silencio. Muchas veces queremos llevar el problema en una mano y la Biblia en la otra. Pero Dios nos llama a entregarle completamente la carga. Cuando Ana derramó su alma delante de Dios, salió del templo diferente. El problema seguía allí. Ella no podía tener hijos, era estéril. Pero ya ella no llevaba el peso. Había dejado en las manos de Dios. Se derramó ante la presencia de Dios. Ana llegó al templo con el corazón roto. Nadie entendía completamente su dolor, pero Dios sí. Mientras otros solamente veían a una mujer llorando, incluso el sacerdote la tomó por ebria, como que estaba borracha, ella estaba derramando su alma en la presencia de Dios. El Señor veía esa alma derramándose en su presencia.
Y la Biblia dice en 1 de Samuel 1 que Ana, con amargura de alma, oró a Dios y lloró abundantemente. Recordemos que no podía tener hijos, como he dicho. Y Penina, la otra mujer del Cana, se burlaba de ella constantemente. Qué gran enseñanza para nosotros hoy si la sabemos aplicar. Hay lágrimas que nadie puede secar, excepto Dios. Ana había soportado años de aflicción, humillación y silencio, pero en lugar de endurecerse del corazón y apartarse, llevó su carga a los pies del Señor. Ella derramó su corazón. No hizo una oración fría como a veces hacemos, ni religiosa. Abrió el alma delante de Dios. Eso es lo que el Señor espera muchas veces de nosotros. No solamente palabras bonitas, eso sí sabemos hacer, sino un corazón sincero, de verdad. Hay oraciones que salen de los labios, pero otras nacen de la profundidad del quebranto y del sufrimiento. Y cuando Ana terminó de orar, algo cambió. La situación todavía no había cambiado, ella todavía era estéril, pero ella sí había cambiado por dentro. La paz de Dios comenzó a ocupar el lugar de su angustia. Le vino la paz del Señor, porque cuando un creyente deja sus cargas delante del Señor, nunca vuelve igual. Dios no desprecia un corazón quebrantado. El mismo lugar donde Ana lloró terminó convirtiéndose en el lugar donde comenzó su milagro. Dios permitió que Ana quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Samuel significa oído por Dios. Dios ha escuchado o pedido a Dios. A veces el valle de las lágrimas es también el lugar donde Dios prepara la respuesta. Quizá en lo más oscuro de tu situación, ahí es donde Dios empieza a actuar. Por eso persevera, no desmayes, no arrojes la toalla. Sigue confiando en Dios. Quizá nadie entienda tu lucha, pero repito, Dios sí la entiende. Derrama hoy tu corazón delante de Él. Si estás cargado, si estás afligido, si estás deprimido, si tienes algún otro tipo de problema, derrama tu alma delante del Señor. Y Él te va a responder seguro. Lo que hoy te angustia, ponlo a los pies de Cristo. Él tiene hombros suficientes, fuertes, para cargar lo que a ti te está aplastando. Donde termina tu fuerza, comienza la suficiencia de Dios. Amén. Bien, el segundo cambio. Cambiar títulos por servicio. A veces queremos diplomas, títulos, pero servir que sirva a otro. No se trata de categorías dentro del cuerpo de Cristo. No se trata de buscar títulos. Si buscas una categoría dentro del cuerpo de Cristo, no estás entendiendo el verdadero evangelio. La palabra ministro equivale a servidor, aunque algunos la cambian y lo que hacen es servirse ellos del pueblo. La palabra ministro, repito, equivale a servidor. El que tiene un ministerio en la iglesia debe utilizarlo para servir a los demás y no para su propio ego, su propio bien. En Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, leemos lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, o sea, señorío, autoridad. Mas entre vosotros no será así. Está hablándole a su iglesia.
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro ministro, para que lo entendamos, pero en el buen sentido de lo que significa ministro, que es servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Qué gran diferencia de cómo piensa el mundo, ¿verdad? Diferencia completamente contraria. Y el verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se pone como ejemplo de servicio. Este último versículo nos muestra el corazón de Cristo. Jesús siendo Señor, siendo el Rey, siendo el Creador del universo, siendo digno de honra, de alabanza y de adoración, no vino para que le sirvieran. Humanamente hablando, se esperaría lo contrario de un rey, ¿verdad? Los reyes quieren que se les sirva. Pero Jesús, que es el Rey de la gloria, el Rey del universo, el Creador, dijo que no, que Él vino a servir y a dar su vida, a entregar su vida por mucho. Por eso Jesús, siendo el Rey, nos muestra el camino del servicio, la grandeza que hay en el servicio. Vino para servir, dice el versículo. Y no solo servir con cosas pequeñas, sino en lo más grande, dar su vida en rescate. Es decir, entregarse completamente hasta la cruz para salvarnos. Eso es servicio, ¿verdad? Eso es demostración de servicio. Y aquí hay una enseñanza muy clara para nosotros. El verdadero carácter cristiano no se mide por cuánto recibimos, sino por cuánto estamos dispuestos a dar. No se trata de buscar reconocimiento, sino de reflejar a Cristo en una vida de servicio, imitar a Cristo, seguir sus pisadas. Y las pisadas de Cristo eran precisamente pisadas de servicio. Pregúntate entonces, ¿estoy viviendo para que me sirva o para servir? Seguir a Cristo es caminar en su misma dirección, una vida entregada por amor a otros. Jesús no solamente nos salvó, también nos mostró el camino a seguir. Y ese camino es claro. Servir con amor y vivir para los demás, tal y como Él lo hizo por nosotros. Si no estamos echando toda nuestra ansiedad sobre Él y estamos trabajando en su obra, si no estamos actuando de la misma manera que actuó Jesús, es necesario un cambio. Un cambio de dirección, un cambio a seguir. Y ese cambio y ese camino es claro. Servir y vivir para la obra de Dios y para los demás. Si no estamos actuando así, repito, necesitamos cambiar. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. ¿Recordáis el título? Cambios necesarios para el avance de la Iglesia. Pero no solamente para el avance colectivo de la Iglesia, sino para el avance de cada uno personalmente. En Mateo 25, 14, 30, Jesús, en la parábola de los talentos, nos habla que nuestros dones, nuestros talentos, debemos ponerlos al servicio de Dios, no a nuestro servicio. Si no, estaríamos privando a la Iglesia de ellos. Y entonces seríamos lo que la Biblia dice, siervos inútiles. En Gálatas capítulo 5, verso 13, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Os dais cuenta que el amor siempre está ahí? El amor es la base de la vida cristiana. Hay verdades en la palabra de Dios que, aunque parecen sencillas, encierran una profundidad que nos confronta.
El apóstol Pablo comienza recordando algo muy glorioso. Hemos sido llamados a libertad. No es una libertad cualquiera. No es la libertad que el mundo ofrece, que muchas veces termina siendo esclavitud disfrazada. Es la libertad en Cristo. Libertad del pecado. Hemos sido libres del pecado y de sus consecuencias. Hemos sido libres de la condenación eterna, de la culpa. Libertad para vivir por y para Dios. Pero inmediatamente Pablo pone un límite, una advertencia. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí está el peligro. El corazón humano, aun siendo creyentes, tiende a torcer lo que Dios ha dado. Y podemos llegar a pensar, soy libre y entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero esa no es la libertad del Evangelio. Eso es volver atrás. Eso es darle lugar a la carne, a la vieja naturaleza pecaminosa. La verdadera libertad cristiana no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en poder hacer lo que le agrada a Dios. Y entonces Pablo nos muestra el camino correcto, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué contraste, ¿verdad? Tan hermoso. La carne busca ser servida. El Espíritu nos lleva a servir. La carne dice, piensa en ti. Be happy, don't worry. Dicen los ingleses, ¿no? No te preocupes, sé feliz. Hagas lo que hagas, tú preocúpate de tu felicidad. Piensa en ti, dice la carne. Pero Cristo dice, ama y sirve a los demás. La libertad en Cristo no nos aísla, sino que nos compromete. Nos convierte en personas que en lugar de exigir, comienzan a dar. En lugar de buscar su propio beneficio, buscan el bien de otro. Por eso debes examinar tu vida, o debemos examinar nuestras vidas, y preguntarnos, ¿mi libertad me está acercando más al servicio o más al egoísmo? ¿Estamos usando lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros o para bendecirme yo solo? Porque al final, la evidencia de que somos verdaderamente libres no es que hacemos lo que queremos, sino que amamos como Cristo amó y sigue amando. La libertad, por tanto, en Cristo, esa libertad que Cristo nos dio, no es para vivir sin freno, sino para vivir con propósito. No es para agradar la carne, sino para reflejar el amor de Dios en nuestra manera de vivir. Y esta es la libertad correcta, servir, amar y honrar a aquel que nos hizo libres. Amén. La libertad que Cristo nos dio no es una licencia para vivir según nuestros deseos carnales, sino una oportunidad gloriosa para vivir para Él. El mundo entiende la libertad como hacer lo que yo quiero, pero la Biblia enseña que la verdadera libertad es haber sido rescatados del pecado para ahora servir a Dios y hacerlo con gozo. Antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Todos éramos esclavos del pecado. Que quiere decir que éramos siervos del pecado. Que el pecado era nuestro dueño. Éramos esclavos del temor. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Pero Cristo rompe esas cadenas en la cruz. Ahora el creyente libre no vive preguntando ¿qué puedo hacer?, sino cómo puedo agradar más a mi Señor. La libertad cristiana produce gratitud, obediencia y reverencia. Servir a Cristo no es una esclavitud amarga, hermanos. Es el privilegio más alto que podemos tener. Servir a Dios es el mayor privilegio de todo ser humano.
porque los beneficios son eternos, no son temporales. Aquí emprendemos un negocio, nos va bien, ganamos mucho dinero, compramos un buen vehículo, una buena casa, un buen chalet, casita en la playa. Pero os digo algo, eso se queda aquí. Eso no te lo vas a llevar. Y lo que te vas a encontrar allí son los tesoros que envíe. Las obras que tú hagas aquí. Las obras no te salvan, pero cuentan si eres un verdadero cristiano. Amar a Cristo, por tanto, no es una carga. Es la respuesta natural de un corazón que ha conocido su gracia. Honrar a Cristo no es una religión vacía. Es reconocer que Él merece ocupar el trono de nuestra vida. ¿En qué lugar tenemos? ¿Qué prioridad le estamos dando a Cristo? ¿Está sentado en el trono o estoy sentado yo? La libertad sin Dios termina en ruina. La libertad sometida a Cristo produce vida, paz y propósito eterno. Porque la persona verdaderamente libre no es aquella que hace su propia voluntad, sino el que se rinde completamente a la voluntad de Dios. ¿Amén? Vamos con el tercer cambio. Vamos bien, ¿de hora qué tiempo llevamos? 52 ya. ¿Entonces qué hago? ¿Sigo? ¿Sigo? Son 14 cambios. O sea que... Y vamos por el tercero. ¿Sigo? ¿Qué hora es? ¿Hasta la 1:30 va bien? Bueno, vamos a comenzar. Si terminamos el tercer punto, bien, y si no, lo terminamos mañana. Cambio de mentalidad espiritual. Metanoia. ¿Sabéis lo que es la metanoia? El verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio. La palabra metanoia proviene del griego y significa literalmente cambio de mente, transformación del interior o cambio de dirección. Bíblicamente es mucho más que sentir remordimiento. El remordimiento se olvida fácilmente. La metanoia, el cambio de pensar, perdura. El arrepentimiento verdadero perdura. Lo que no perdura es el remordimiento, que enseguida se pasa. Hay personas que lloran por las consecuencias del pecado, pero no desean abandonarlo. Mucha gente llora, ora, Señor, ayúdame a salir del pecado, de la situación pecaminosa en la que vivo. Pero no se dan cuenta que la decisión de salir de esa situación es propia. Dios te abre el camino, pero la decisión es tuya. Es como la decisión de perdonar. Perdonar no es un sentimiento que dice, yo siento perdonar, no siento. No es un sentimiento, es una decisión que hay que tomar. Y Dios no la va a tomar por ti. Es lo mismo que el amor. El amor tampoco es un sentimiento. Haz lo que tu corazón sienta. Madre mía, si lo hacemos, estamos perdidos. El amor es una decisión. Decido amar. Y como decido, he tomado esa decisión, no me vuelvo atrás. Aquellos que no quieren abandonar el pecado y lloran porque viven en pecado, eso no es metanoia verdadera. La verdadera metanoia ocurre cuando Dios toca el corazón y produce un cambio profundo en la manera de pensar, en la manera de vivir y en la manera de caminar. Es darle la espalda al pecado para volverle el rostro a Dios. Juan el Bautista predicaba y decía, arrepentíos. Significa metanoia, cambiar de forma de pensar, de trabajar, de hacer las cosas, de caminar, de vivir. Y cuando Jesucristo comenzó su ministerio, también comenzó diciendo, arrepentíos.
El arrepentimiento no es una opción, es una obligación, una necesidad. Dios no busca solamente emociones momentáneas, busca transformación real del corazón. Metanoia es cuando el orgullo se humilla, cuando el frío espiritual vuelve a tener hambre de Dios, cuando el pecador reconoce su condición y corre hacia Cristo. El hijo pródigo tuvo metanoia, ¿verdad? Cuando dijo que volvió en sí. Eso es metanoia. Primero cambió su manera de pensar y luego cambió su dirección, volvió a la casa del Padre. Muchos quieren salvación sin arrepentimiento. Pero no puede haber restauración sin un corazón quebrantado delante de Dios. La Biblia enseña que el arrepentimiento verdadero produce fruto. No es solamente levantar las manos en una reunión o en un culto. Es una vida que comienza a reflejar el carácter de Cristo. Verdad central sobre este tema: la Iglesia no puede avanzar, la Iglesia no puede crecer, no puede madurar si piensa de la misma manera que piensa el mundo. Es imposible que haya un cambio. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual es una mentalidad acomodada. Israel muchas veces dejó de avanzar porque se acostumbró a lo que tenía. Muchos renegaban y querían volver a Egipto, donde comían ajos y cebollas, ¿verdad? Eso no es metanoia, eso es volver atrás. Cuando Israel salió de Egipto, muchos querían volver atrás. Habían sido liberados de la mayor, esclavitud que tenían, pero su mente aún estaba en esclavitud, ¿verdad? Hoy también sucede lo mismo. Iglesias que se acostumbran a lo mismo, a repetir, pero no avanzan. Estancamiento espiritual, porque no hay obediencia real, no hay metanoia, no hay cambio de manera de pensar. Cristianos que pierden la visión, que se acomodan a una religión, porque los evangélicos también, y dentro de las iglesias evangélicas también hay muchos religiosos, y la religión no te salva. No hay manera de que entendamos esto, ¿verdad? La religión no salva a nadie. La religión son las hojas de higuera que se puso Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado los desnudó y entonces se cubrieron con hojas de higuera que simbolizan las religiones de hoy en día. El hombre se pone hojas de higuera católicas y también evangélicas, porque también existe la religión evangélica, ¿verdad? Pero Dios no quiere religiosos. Cristianos que dejan de esperar cosas grandes de Dios. Dios ya no me puede dar esto es demasiado. Cuando Dios dice, habrá algo imposible para mí. El avance comienza cuando la Iglesia vuelve a pensar, Dios todavía salva almas. Dios todavía transforma las vidas. Dios todavía hace milagros espirituales. Dios quiere usar a su pueblo, quiere usar a su Iglesia hoy. Pero su Iglesia tiene que estar dispuesta a un cambio de mente, a cambiar. Una Iglesia que renueva su mente, renueva su visión. La vida cristiana no comienza solo con un cambio de conducta, comienza con un cambio de mente. Muchas veces queremos vivir diferente, pero seguimos pensando igual. Y mientras la mente no sea transformada, la vida tampoco lo va a ser. La palabra de Dios enseña claramente en Romanos 12:2 que leímos al principio, que no debemos adaptar las costumbres de este mundo, sino cambiar, transformar, metanoia, nuestra manera de pensar con la renovación de vuestro entendimiento, que significa precisamente eso, renovar nuestra manera de pensar.
¿Cómo se renueva la manera de pensar? A través de la palabra de Dios, que tiene poder para que nuestra mente sea renovada, si estamos dispuestos. Y aquí está la clave. No es adaptarse al mundo, es ser transformados desde adentro. También dice la Escritura en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto no ocurre una sola vez, es un proceso diario y continuo. Cada día hay pensamientos que dejar, cada día hay ideas que corregir, cada día hay verdades de Dios que abrazar. La vida cristiana no comienza solamente, repito, con un cambio exterior, sino con una transformación interna profunda. Y Pablo no dice únicamente cambien sus hechos, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque Dios sabe que mientras la mente no esté renovada, el corazón seguirá luchando con los mismos pensamientos, con los mismos deseos, con las mismas costumbres del viejo hombre. La mente es el campo de batalla del creyente. Ahí llegan los temores, llegan las dudas, la amargura, la depresión, las tentaciones. Y también llega la voz de Dios por medio de su palabra. Ahora, ¿en qué orden ponemos las cosas? Si ponemos la palabra de Dios delante de todo lo demás se apaga. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar, incluso tu mente y la mía. Por eso Satanás procura contaminar la mente, pero el Espíritu Santo trabaja para renovarla continuamente. Renovar la mente significa permitir que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar. La persona natural piensa según el mundo. La persona renovada aprende a pensar como piensa Cristo. Donde antes había orgullo, ahora hay humildad. Donde había desesperanza, ahora hay fe. Donde había pensamientos carnales, ahora comienza a levantarse el deseo de agradar a Dios. Y esta renovación no ocurre en un solo día, es una obra constante. Cada oración sincera, cada lectura bíblica, cada momento en la presencia de Dios va limpiando el interior del creyente. Y el Señor no solamente quiere cambiar nuestros pasos, quiere cambiar nuestra manera de pensar, de reaccionar y de vivir. Muchos desean una vida diferente, pero siguen alimentando la misma mentalidad vieja. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo gobierna la mente, la vida empieza a reflejar el carácter de Cristo. El creyente renovado ya no vive dominado por lo que siente, sino guiado por lo que Dios dice. Y allí está la verdadera victoria, y ya estoy terminando. Una mente rendida al Señor produce una vida transformada para su gloria. Pensar como Cristo, con humildad, con obediencia y con amor, pero también hay una lucha real. No todo pensamiento que viene a tu mente es correcto. Por eso el creyente debe aprender a discernir y a rendir su mente a Dios. Y en Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que significa pensar como Cristo, con humildad, con obediencia y con amor. Pero como he dicho, repito, existe una lucha real. Porque, repito, todo pensamiento que nos viene a la mente, por mucho cristianos y espirituales que seamos, no todos los pensamientos que nos vienen son correctos. Por eso el creyente debe aprender a rendirlos a la obediencia a Cristo. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y mañana terminaremos porque este punto no está terminado, todavía quedan varias observaciones que hacer, pero seguiremos mañana por la mañana con el mismo tema. Que Dios les bendiga.